Bienvenidas al podcast de Maestras de la Palabra. En esta nueva temporada queremos abrir este espacio para generar conversaciones honestas sobre las diferentes situaciones y luchas reales que vivimos nosotras las mujeres cristianas día con día. Sabemos que quizás vas a sentirte identificada con algunas de las historias, testimonios o temas que vamos a estar tratando durante estas semanas. Queremos que te unas a nosotras y juntas podamos encontrar esperanza en Cristo, pero también podamos descubrir el propósito que Él está obrando a través de cada una de estas situaciones. Así que te invitamos a ser parte y acompáñanos en los próximos minutos. Hola, ¿cómo están, amigas? Qué gusto saludarlas. Mi nombre es Crisia y estoy muy contenta de estar aquí en un episodio más de esta nueva serie que traemos para todas ustedes, Camino a la Transformación. El tema de hoy, las adicciones, y me siento muy contenta de que pueda tener hoy una invitada especial. Ella es mi amiga María Fernanda Meneses, quien va a estar con nosotros hablando sobre un tema que ella misma pues conoce, ¿verdad?, a profundidad en su vida, lo ha vivido y quiere compartirnos hoy su testimonio, pero no solo eso, sino también vamos a verlo a la luz de la palabra. Entonces, Fer, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy contenta de estar acá con todas nuestras hermanas que nos escuchan y con vos, Cris, de conversando sobre este tema que realmente para mí es un tema de bendición porque Dios me ha llevado a través de lo que son las adicciones, pero también me ha llevado a poder ver la victoria, la libertad en Cristo a través de esto. Amén, amén. Y de verdad que es una bendición que estés aquí porque quizás muchas mujeres dicen, bueno, pero es que ese tema, nosotras, las cristianas, pero la realidad es que sí hay muchas mujeres cristianas luchando con algo como esto. Vos misma en tu vida, ¿verdad? Pasaste por eso. Les cuento que Fer es de aquí, de Costa Rica. Ella es esposa del pastor Alan Monge, de la iglesia Gracia Soberana, y de pronto la gente puede vernos, ¿verdad?, sirviendo al lado de un pastor en una iglesia, no sé, ¿verdad?, sin saber cuántas luchas hemos pasado, sin conocer de pronto nuestro testimonio, la obra que Dios ha hecho de transformación en nosotras. Y para eso es que queremos hablar de este tema, porque sabemos que hay mujeres que quizás están sin esperanza, están luchando y dicen, pero yo soy cristiana, ¿cómo yo puedo estar envuelta en algo como esto? ¿Cómo yo puedo estarme dejando gobernar por alguna situación? Y no encuentran, no haya la manera. Entonces, lo primero que queremos tener presente durante este programa es que la adicción también afecta a mujeres cristianas que están en un proceso de transformación y de santificación. Entonces, Fer, que quizás podemos empezar definiendo qué es la adicción, ¿verdad? Si nos cuentas. Claro, como bien lo decías, es un proceso de santificación gracias a que Cristo nos ha justificado, somos libres, pero nosotros muchas veces no continuamos esclavas por esos malos hábitos del pasado que quizá no hemos trabajado y necesitamos trabajarlos intencionalmente. En Gálatas 5:1 dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y cuando hablamos de adicciones, realmente esto incluye sustancias, incluye personas, incluye acciones y comportamientos, porque realmente son patrones que la persona cree que no puede salir de manera voluntaria. Y aquí podemos incluir, Cris, desde tomar una taza de café, Coca-Cola, puede ser el trabajo, puede ser el sexo, puede ser la pornografía. Hablemos de los fármacos, una persona que está constantemente enferma o a veces cree que está enferma por un tema meramente emocional, o también el tabaco. Hay personas que hoy están luchando con dejar el cigarrillo, la comida, el exceso de comida. Hablemos de lo que siempre conocemos es el alcohol y las drogas o las compras compulsivas, pero realmente lo que necesitamos entender es que la adicción no es una enfermedad, es realmente nace en el corazón. Exacto. Nace en el corazón porque realmente una adicción me lleva a la idolatría. Porque es muy importante entender que yo soy responsable de mi adicción porque nace en un deseo profundo de mi corazón por querer satisfacer algo. Y fíjate que en el diccionario dice acá que la definición de adicción es como una codependencia, es una codependencia
¿A qué? A todo lo que venimos hablando, Ujú, que quiere lograr un estímulo momentáneo, porque realmente al final eso nos va a llevar a la destrucción. ujú, Entonces tenemos comportamientos como que nos volvemos obsesivos ujú, y después compulsivos, ujú, porque realmente la persona no logra ver las consecuencias, sino simplemente se enfoca en lo que desea y en lo que quiera y lo que quiere, y ujú, luego la consecuencia te va a llevar a alejarte más de Dios, después a tener culpa, a ujú. tener vergüenza y sobre todo que al final pecas contra Dios a través Claro. de esta Y, situación. y qué importante es mencionar los tipos, ¿verdad? Porque a veces cuando decimos la palabra adicción, la gente podría solamente encasillarlo a algún vicio, ¿verdad? Como de alcohol, de drogas, del tabaco, pero realmente la adicción conlleva un montón de cosas. El hecho de estar pendiente del teléfono todo el día y de pronto, no sé, yo he visto personas que se les pierde, que se les daña el teléfono, que algo pasó, que no tuvieron tal vez internet todo el día y hay una desesperación y tal vez no se han dado cuenta que ha desarrollado un patrón adictivo al teléfono por trabajo o por lo que sea, ¿verdad? Entonces, qué importante es ver los tipos, ¿verdad? ¿Qué tipos de adicción para que yo pueda identificarla y entonces poder trabajar en eso, ¿verdad? No solamente encasillarlo a que es un tema de tabaco o de alcohol, o sea, realmente podemos estar inmersos en algún patrón repetitivo por la búsqueda del placer. Y yo creo que de ahí parte mucho, Ujú, ¿verdad? ujú, Eso que decías del ujú. corazón, porque al final es una búsqueda de placer. Exacto. Mm, Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que eso no nace de la nada. ujú, Empieza con un hábito, exacto. una situación real, Ujú, quizá situaciones del pasado, quizá emocional, no lo sé ujú, manejar, ansiedad, ujú. el temor O por una presión. o una presión. Alguien te presionó a hacer algo en Ujú, algún momento y te gustó, lo probaste, hablando, digamos, de los vicios, ¿verdad? ujú. Y sin darse cuenta, me gustó y persistí. Exacto, porque se convierte primero en un hábito y luego ese hábito es frecuente, Ujú, frecuente hasta que se vuelve un hábito pecaminoso. Y veámoslo un ejemplo en la etapa de la adolescencia. ujú, Digamos, muchos chicos buscan entretenimiento, pero para ujú, satisfacer una emoción. ujú, ¿Y esto por qué? ¿Qué tipo de emoción? Un ujú, placer, como lo ujú, dijiste, bienestar, ujú. felicidad, aceptación. Y muchos experimentan comportamientos pecaminosos porque están aburridos. Ajá. Por ejemplo, eso que decías de las redes sociales, porque los chicos a veces dicen, vos ya no ves a los chicos jugando afuera, Ujú, bola, sino que lo que hacen es estar constantemente en las redes sociales y porque están aburridos. ujú, O, por ejemplo, porque los chicos quieren consumir drogas o ver qué es estar, emborracharse, quizá porque hay tristeza o hay desánimo o temor al hombre, lo que ujú, hablabas, la ujú, influencia, la presión de grupo, que hace que estas personas busquen eso primero por algo que creen dominar, hasta ujú, que eso después los vuelve esclavos. ujú. Y vieras que quiero compartirte acá en Romanos 8 que realmente nos aclara y dice así, Romanos 8:5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Realmente cuando nosotros queremos satisfacer un deseo profundo, que después lo vamos a ver qué tipo de deseo puede estar, Ujú, estar provocando eso, porque al ujú, final es un tema de motivándonos. la motivación del Exacto. corazón, por qué yo lo hago, Ujú, es entender realmente que esto es de la carne, ujú, porque mi mente está más dispuesta a satisfacerme a mí misma. Al final, nosotros lo que queremos es adorarnos a nosotros así mismos, es. Ajá. porque queremos satisfacer Complacernos. Ajá, ajá. complacernos, Exacto. satisfacer ese deseo. Y bueno, hablemos de un ejemplo. Tengo varios ejemplos para que Ujú, nuestras hermanas puedan entender ujú, esto de una manera práctica. Por ejemplo, yo les voy a contar ujú. mi Claro, testimonio, eso ¿verdad? ¿Te parece que lo... quería, sí, exacto, justamente entrar a esta parte para que, como decíamos al inicio, las mujeres, las hermanas que nos están escuchando sepan que vos hablas de esto, ¿verdad? Con una propiedad por tu propio testimonio, ¿verdad? Entonces, qué importante es que nosotras podamos abrir nuestro corazón y por eso este programa se llama Conversaciones Honestas. Ujú, Queremos tener una conversación honesta,
sobre este tema donde podamos abrir nuestro corazón y decir, yo lo viví, yo pasé por esto, pero también quiero contar cómo Dios, ¿verdad? En medio de ese proceso de transformación, obró de esta forma, ¿verdad? Hizo esto en mí. Entonces, Fer, contanos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que viviste hace unos años? Y bueno, tal vez ahí puedas compartirlo con toda confianza. Bueno, te decía que, bueno, realmente poder contar esto es solamente por la gracia de Dios y lo que el Señor ha venido trabajando en mí. Y una de las cosas que empecé en el tema de la adolescencia fue que yo consumí tabaco desde los 15 años hasta los 25 años de edad. Y también en el proceso de mi juventud, adultez, por decirlo así, tuve también adicciones al trabajo. Me encantaba trabajar. Y también en la etapa de la adolescencia tuve problemas con trastornos alimenticios. Fui bulímica. Tenía realmente un problema con la comida. Me encantaba comer. Era como un ídolo para mí. Pero el engordar no era algo que me gustaba. Entonces siempre fui muy dependiente de fármacos y podríamos decir que psicotrópicos durante muchísimos años para poder comer a gusto y estar delgada. Wow. Todo esto me llevó realmente a una esclavitud silenciosa. El Señor me salvó a los 25 años de edad y podríamos decir que en el tema del tabaco, por el nacimiento de mi hija, creo que fue lo que me animó en ese momento dejar el tabaco. Pero aquí hay algo muy importante, que ahora que soy una adulta, ya grande, ¿verdad? Tengo 42 años, puedo ver que realmente había algo en mi corazón que me inclinaba a buscar el tabaco. Y es entender el deseo profundo. ¿Por qué yo fumaba? Quizá por diversión al principio, porque yo estaba estresada, porque tenía ansiedad, porque para mí fumar me causaba tranquilidad, porque quería evitar una emoción y muchas veces porque yo quería seguridad. Y esa seguridad y ese deseo era tan profundo en mi corazón que el hábito empezó por diversión, ¿verdad? Cuando me iba con mis amigas, íbamos a lugares, pero después ya empecé a fumar sola. Y ya no era un cigarro, eran dos, eran cajas de cajas, al punto que ya me sentía esclava del tabaco. Y ese consumo a escondidas me llevaba a prácticas inapropiadas como mentira. Ya yo me volvía una persona mentirosa, una persona donde nadie me viera, donde tenía culpa y vergüenza, porque a pesar de que a mí el Señor me salvó, el Señor se reveló a mi vida a los 25 años, yo empecé a asistir a una iglesia a los 15 años. Entonces estamos hablando que de los 15 a los 25 yo iba a la iglesia, pero tenía ese hábito pecaminoso que me hacía mentir y esconderme para que los hermanos no me vieran. Pero, ¿qué fue? En ese momento no tenía el entendimiento correcto, quizá, y la motivación fue dejar de fumar por el nacimiento de mi hija Fabiana, porque sé que a ella le iba a hacer daño. Pero aquí vamos a ver algo más que es más importante que una motivación como esas. Claro, por supuesto. Y es realmente encontrar la satisfacción y también en quién yo me estoy satisfaciendo, ¿verdad? Y la idolatría que había en mi corazón. Con el tema del trabajo, yo me casé a los 23 años y yo empecé a trabajar a los 17 años y realmente mis horarios eran, yo tenía que estudiar en las noches, trabajar en el día y realmente mis horarios eran muy agotados, de 7 de la mañana, casi a las 10 de la noche que llegaba a 11, llegaba a mi casa y a mí me encantaba trabajar, lo disfrutaba y realmente estudiaba, trabajaba y eso se volvió parte de mi vida y creía que me había dado una identidad. Pero también, ¿qué es lo que era? ¿Cuál era el deseo y la motivación de mi corazón? Seguridad, comodidad, dinero. Creía que eso era lo que me podía dar, como te lo dije, una identidad. Pero eso me llevó a ser esclava. A tal punto que yo, recién casada, no ocupé mi posición como esposa, mi rol, por estar tan pendiente de lo que yo creía que era importante. Hasta que
también el Señor, en su gracia, ahí sí empecé a conocer un poco más de la palabra y fue cuando entendí realmente que yo era esclava del trabajo y que realmente esa esclavitud me llevaba a apartarme del Señor, a no priorizar correctamente y a buscar la satisfacción en eso y no en el Señor. Fer, y hoy estás en otra etapa y te interrumpo un poco nada Sí, más no. para que no se nos vaya la idea de la pregunta que te quiero hacer es que vos nos estás contando hoy en otra etapa, ¿verdad? ¿Qué movía tu corazón? O sea, hoy lo identificas. En ese momento, en ese proceso, ¿cómo fue tal vez tu trabajo o tu proceso en reconocer lo que motivaba tu corazón a hacer esto, ¿verdad? Porque nos estás hablando, bueno, había una motivación de dinero, quería llenar áreas, me sentía sola. ¿Cómo llegaste al punto de reconocer que eso era lo que necesitabas y por eso buscabas, ¿verdad? Este tipo de adicciones o este tipo, o tenías este tipo, perdón, de patrones. De patrones, Ajá. exacto. Una de las cosas realmente que uno busca siempre es en la adicción es el bienestar temporal. Porque realmente cuando uno analiza ahora que es importante que uno sea intencional en meditar en su corazón. De hecho, la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y nosotros somos muy buenos para justificar nuestro pecado. Y una de las cosas que me ayudó fue identificar los deseos de mi propio corazón, mis malas motivaciones, porque yo decía, pero trabajar es necesario porque me va a ayudar con mis pendientes económicos. Y el cigarro me ayuda a desestresarme. No está mal. Además, en la Biblia no dice que el tabaco en sí, ahí no dice con el nombre, el tabaco está mal, como lo dice del vino. Y yo me justificaba por esos lados, pero al final, cuando empecé a profundizar en la palabra de Dios, y aquí hay algo que necesitamos recalcar y es que nosotros tenemos el Espíritu Santo, quien es el galardón, quien nos revela dice que nos redarguye, nos ayuda, nos corrige a través de la palabra de Dios. Y creo que una de las cosas que yo buscaba era evitar una emoción, la aceptación, el temor al hombre, quería seguridad, quería paz, placer. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas no dejan la adicción porque les gusta, porque el placer es muy fuerte. Se están Y complaciendo. aquí hay dos panoramas. Cuando Dios te salva, conozco personas que cuando el Señor las atrae a Él, inmediatamente, o sea, es una determinación de morir a su carne, a su viejo hombre, y todas las cosas realmente empiezan nuevas. Pero también conozco creyentes que hay otras áreas que definitivamente el Señor los ha ayudado en su proceso, pero hay áreas que con el pasar de los años se van dando cuenta que están siendo esclavizados. Y nosotros somos los que nos esclavizamos porque Cristo ya nos hizo libres. Amén. En Romanos 13:14 dice, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y ahí es donde está el punto. Yo me estoy ocupando por satisfacer lo que yo quiero y no por lo que Dios me demanda. Y ni siquiera es un tema de requisitos cristianos, es un tema de satisfacerme en Cristo. Y creo que eso fue lo que yo encontré. Ahora, no te he hablado del proceso que yo tuve con mis trastornos alimenticios, creo que ese fue el que más duró en mi proceso. Yo empecé con el tema de los alimentos, me volví esclava de los alimentos y yo te voy a decir, Cris, que aún siendo esposa de un pastor, yo todavía voy a un 95%, porque constantemente... Y todas en alguna área, Sí, ¿verdad? Eso sí. es importante tal vez mencionarlo. Vos en tu área, yo en la mía, ¿verdad? Yo también soy esposa de pastor, pero todas estamos luchando con algún hábito, algún patrón que estamos en el proceso, ¿verdad? Tal vez ya dejamos, como decís vos, pero todavía seguimos con la lucha, ¿verdad? Estamos en un 90 y tanto %, quizás en algunas y en otras estamos ahí,
Pero nada más quería como interrumpir este momento porque no es solamente, ¿verdad? Hablar de la lucha de Fer, aunque gracias a Dios, pues ella nos está contando, se está abriendo, pero quiero decir que yo también y que muchas mujeres que estamos sirviendo, que nos ven en las iglesias y tal vez van así, pero, ¿verdad? Qué raro, no se supone que una persona que está sirviendo debe de estar bien, ¿verdad? Ujú. Ya no debe de estar tal vez con ciertos hábitos o con ciertos patrones. Claro, deberíamos de estar buscando la santidad, vistiéndonos, ¿verdad? Del Señor constantemente, de su palabra, como dice la palabra, pero nada más quería hacer esta aclaración, Fer, porque muchas personas piensan que a veces por estar Ujú. sirviendo al Señor o por Sí. estar en alguna posición Ujú. no tenemos luchas, Ujú. ¿verdad? Claro. Pero quería nada más que vos No, y pudieras. gracias por mencionarlo porque la Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo me Exacto, conviene. exacto. Y cuando nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, y es aquí donde hay algo muy importante que hay que entender. La gente cree que comunión con Dios es ir a la iglesia un domingo, ofrendar, Ujú, ayunar y hacer disciplinas espirituales como ujú, lo mencionabas, pero sin disfrutar al exacto. Dios que nos salvó. Ujú, Y nosotros olvidamos el primer mandamiento que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, porque esto se trata de satisfacer ujú, mis deseos solo en ujú, Cristo. ujú, Cuando yo te hablaba de la comida, yo en mi adolescencia fui bulímica, yo tomaba laxantes para, como te digo, me encantaba comer. Muchas que me conocen saben que porque ya prácticamente ujú, realmente el Señor ha santificado esa área, amante a las tortas chilenas y todo lo dulce, ¿verdad? ujú, Hace poquito fuimos a una y ajá. creo que desde ahí me desencanté. Y entonces, todo lo dulce. Ujú, Y empecé con el proceso de que comía y tomaba medicamentos para que me ayudara ujú, a expulsar lo que ujú, comía. Y eso fue un patrón de muchos ujú, años hasta que llegué a mis 35 años de edad, ujú, cuando ya mis conversaciones todo era girar alrededor del peso. ujú, Entonces yo comía y me criticaba, ujú, no estaba satisfecha como Dios me había hecho, yo escondía los medicamentos que mi esposo ujú, no se enterara, ujú, hasta que un día entré en una crisis como de descontrol. Yo ujú, tenía mucha vergüenza porque yo decía, como yo esposa es pastor, si las hermanas de la iglesia se dan cuenta, ¿qué van a pensar de mí? ujú, Creía yo, pero realmente yo soy una mujer nominal igual que ellas y ujú, lucho con mis pecados, pero la gran diferencia es luchar, ujú, no dejarme y abandonar. exacto. Porque, y para mí Romanos 8 ha sido para mí uno de los versículos, perdón, del capítulo más, donde Ujú, me he ujú, apoyado y dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ujú, Yo entendí, Cris, que yo necesitaba buscar ayuda. ujú, Tuve que hablar con mi esposo, ujú, contarle mis patrones pecaminosos y fue muy difícil para él porque lógicamente él se sentía traicionado de ver que yo guardé esto en silencio durante claro. tanto tiempo y Dios empezó a trabajar un proceso en mí de perdón, de situaciones que yo había guardado y tengo que confesar realmente que yo había descuidado mi deleite en Dios. Ujú, ujú, Yo había dejado de ver a Dios como lo más importante en mi vida. Es muy fácil perder de vista. A veces nos volvemos muy religiosas. Creemos que ujú, porque hacemos prácticas exacto. cristianas, entonces ya estamos bien, pero realmente hubo una esperanza en mí Ujú, y esa esperanza está en el Evangelio, que es solamente Cristo. ujú, La satisfacción solamente se encuentra en Cristo. Ahora, hay algo importante y es que nosotros fuimos creados para adorar, Cris. ujú, Nosotros fuimos creados para adorar. ¿Y adorar a quién? A Dios. ujú, Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotros, cuando no estamos adorando a Dios, ujú, adoramos otras claro. cosas. Nos distraemos Ujú, y somos idólatras de nosotros mismos, ujú, porque realmente lo que buscamos es satisfacer nuestros deseos. Cuando vos comes,
vos comes no para alimentarte, vos Ujú. comes para satisfacer el paladar, Exacto. algo rico, grasoso, dulce, ¿verdad? Que uno dice, uy, que me sepa exquisito. O también una bebida. Ujú. Igual pasa con el alcohol, igual pasa con el tabaco. La persona quiere satisfacer un deseo buscando un escape Ujú. y lo justifica como que no puedo salir de ahí. Pero esa persona no puede salir de ahí porque realmente no se está deleitando Ujú. y no está viendo su mal hábito, su adicción como pecado. Claro. Tal vez lo ve como pecado, pero no se arrepiente. Ujú. Ujú. Claro, y es porque justamente a veces eso, ¿verdad? Yo creo que justificamos nuestras acciones y por eso clasificamos los pecados, ¿verdad? Este es como las mentiritas blancas, ¿verdad? A veces justificamos ciertos patrones diciendo, bueno, pero es que esto yo lo heredé, ¿verdad? Como, no sé, en mi casa son dulceros, yo también soy súper dulcera y me encanta comer todo lo dulce y estoy justificando un patrón pecaminoso donde yo no tengo control quizás sobre lo dulce, pero tengo un problema de salud donde me lo han limitado o donde me lo han quitado, pero yo no puedo contenerme porque entonces yo me justifico de que tengo esta inclinación por un tema hereditario. Y así somos, ¿verdad? Por eso qué bueno es apuntar al corazón porque nuestro corazón definitivamente eh, es idólatra, ¿verdad? Ujú, Por la condición caída ujú, de la humanidad, porque en su diseño perfecto el Señor nos hizo para deleitarnos en Él, pero esta condición caída que nosotros tenemos busca en qué deleitarse constantemente y mucho de ello es justamente tiene que ver con nuestra propia carne, con nuestra carnalidad, ¿verdad? Bueno, ahora que estamos en Cristo, que estamos en un proceso de regeneración, ¿verdad? Estamos cambiando patrones, tenemos que ujú. entender que aunque lidiamos con estas cosas, que vamos a tener, ¿verdad? Luchas y situaciones, pero ahora tenemos a Cristo y Él es nuestra mayor satisfacción. Quiero apuntar ahora a aquellas mujeres o personas que de pronto, no sé, ¿verdad? Decimos, bueno, es que yo identifico que esta situación la está pasando una amiga, la está pasando un familiar, un esposo, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo, o incluso no sé si yo tengo un problema de adicción, ¿cómo puedo reconocerlo? Quizás hay mujeres que están ahí, ¿verdad? Escuchando, diciendo, bueno, mucho lo que ella está diciendo, ¿verdad? Es como me está mencionando a mí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo reconocer si estoy en una situación de adicción Ujú, y cómo yo puedo ayudar a alguien? Y aquí me encantaría pasar a esta parte ya del consejo bíblico, ¿verdad? ujú, ¿Cómo puedo trabajar en el proceso de transformación y de santificación? ¿Cómo ujú, salgo de esto? ¿Cómo ujú, ayudo a otros, ujú, ¿verdad? ¿Qué herramientas necesito para trabajar en esto y poder, porque sabemos que esto no es nada fácil, ujú, no es fácil y nosotras entendemos esta situación porque también en consejería bíblica uno ve ujú. situaciones donde las mujeres lloran, luchan, ¿verdad? Con esto de manera muy fuerte. Entonces sabemos que no es fácil, pero queremos conversar sobre algunos consejos de cómo yo puedo Ujú, trabajar en este proceso de transformación. ujú. ¿Sabes algo que yo agradezco mucho, Cris? Y es que cuando después de que mi esposo, yo le hablé de esta situación, él me animó a buscar una mujer madura en la palabra para que pudiera acompañarme en este proceso y recibí Ujú. consejería bíblica durante más o menos fueron como 2 meses, 3 meses, en donde más que decirte qué debes hacer de una manera de comportamiento, empecé realmente como a vomitar, a decirse todo aquello que está contaminando el proceso de Dios en tu vida. Y creo que una de las razones principales es que si estamos hablando de adicción es porque estamos siendo esclavas. Y por eso necesitamos ayuda. Primeramente, saber que tenemos el Espíritu Santo y que tenemos la palabra de Dios, que tenemos la oración, pero si podés buscar a alguien, una hermana madura en la fe, es muy importante que la persona pueda tener empatía de esa lucha Ujú. y que no se sienta juzgada, que no se sienta criticada, que no se sienta eh, realmente rechazada por su situación, sino más bien que esa persona pueda ver el amor de Cristo a través de su situación, porque el punto es salir de esa esclavitud que nosotras mismas nos pusimos esa carga, Ujú. porque ya Cristo nos hizo libres. Ahora, ¿qué debo hacer primero? Conocer a esa persona.
y saber que tiene una lucha. Tengo que reconocer que mi lucha es idolatría. Esa adicción, llámese cualquiera, Coca-Cola, tabaco, pornografía, drogas. Hay situaciones también que ya están con hábitos muy fuertes y obviamente tienen un proceso mucho más largo para realmente trabajar ahí, pero sí en Cristo se puede. Y lo que la persona necesita es desearlo, reconocer que es pecado, que está desobedeciendo, que lo que quiere es satisfacer su propio deseo y que realmente no quiere obedecer a Dios. Porque esa persona necesita arrepentimiento verdadero y genuino. Y si vos no lo sentís, es importante orar. Yo duré 2 meses constantes ayunando, pidiéndole a Dios que me concediera arrepentimiento de mi pecado, porque hay que entender algo, la lucha siempre puede estar y quizás hasta que muramos va a estar, pero y vamos a estar presentándonos a situaciones que nos van a tentar. Por eso es importante también que en el proceso nosotros tengamos que hacer sustituciones. Sustitución de un mal hábito a un hábito. Un hábito es un reemplazo. Así es quitarme para vestirme. Así dice Efesios 4 del 22 al 25. Y realmente yo necesito conocerme a mí misma y en oración lo debo hacer. Una de las cosas que yo agradezco a Dios es que a través de mi proceso yo he podido desarrollar solo por la gracia de Dios la oración. Para mí la oración es enriquecido, ya no dije la palabra, es rica, me encanta, es enriquecedora, ya tampoco la sé decir. Bueno, y realmente el Señor me ha llevado de rodillas a pedirle que me ayude, que lo necesito, que me conceda arrepentimiento, que me perdone por no desearlo, por querer satisfacer mi deseo más que en Él, en decir, no me deleito en ti, aunque yo me quiera engañar. Tengo que reconocer que tengo una batalla, que tengo una guerra en donde estoy batallando con mis deseos internos de mi propio corazón. Y cuando te hablaba también que cuando tengo que conocerme a mí misma es que nosotros tenemos una mente, tenemos afectos y tenemos voluntad. Y en la mente, ¿qué es lo que hay en la mente? De hecho, la palabra de Dios tiene muchísimos textos que hablan sobre guarda tu mente. Filipenses nos recuerda, debemos pensar lo que es verdadero, lo que es santo, lo que es puro. Y es aquí en la mente tenemos los pensamientos, tenemos nuestras creencias, guardamos nuestras memorias del pasado, tenemos una conciencia. Y si nosotros pensamos mal, entonces nuestros afectos, que van a ser nuestros deseos, nuestros sentimientos y nuestras emociones, también nos van a llevar a que nuestras acciones sean pecaminosas. Porque si yo pienso mal, mis emociones van a estar mal y mi voluntad va a determinar acciones pecaminosas. Claro, no, yo creo que este es un tema que podríamos durar bastante, hacer una serie completa de adicciones, porque hay muchísimo que la Biblia habla, ¿verdad? Sobre la manera como nosotros tenemos que buscar la santidad, y esto es algo que las cristianas, las mujeres cristianas, los varones, los jóvenes, los niños, tenemos que hacer constantemente, ¿verdad? Recordando que el Señor nos escogió. Dice la palabra en Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y el 4 dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, ¿verdad? Entonces, qué bueno saber que desde siempre, ¿verdad? El Señor nos ha escogido. Él sabe, Él conoce, ¿verdad? Nuestra lucha, nuestras necesidades, nuestras situaciones, las pruebas, aflicciones, pero nos escogió para que nosotros nos podamos presentar santos y sin mancha. Entonces hay una responsabilidad en nosotras también de perseguir esa santidad, de buscar ese camino a la transformación, ¿verdad? Algo que vos decías de revestirse y que me encanta es de verdad poder entrenarnos en la piedad, ¿verdad? Entrenarnos en la piedad tiene que ver con reemplazar de manera intencional esos hábitos que constantemente nos quieren, ¿verdad? Gobernar, esclavizar, pero ahora ya no somos esclavas de eso, ahora
ahora somos de Cristo, le pertenecemos a Él y tenemos al Espíritu Santo en nosotras que nos puede ayudar, ¿verdad? A luchar, ¿verdad? A trabajar en contra de esas cosas. Entonces, bueno, con esto vamos cerrando, Fer, un último consejo. Ya tenemos muy poco tiempo, pero tal vez quisieras despedirte con alguna conclusión final con el tema. Sí, creo que lo más importante es, cuando hablaba de sustituir los malos hábitos por buenos hábitos, es mortificar mi carne. Yo necesito mortificar mi carne, y dice la palabra en Romanos 8:15, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y que si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Cuando hablo de mortificar la carne, estoy hablando realmente que nosotros somos, vale la pena, somos peregrinos. Todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, realmente vamos a recibir recompensa. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y Él nos faculta. Y una de las cosas por el cual luchamos es porque no vamos a la Biblia, no buscamos al Señor en oración. Y el ayuno para mí es muy importante, porque cuando hablamos de ayuno no es solamente comer. Yo puedo ayunar un tema del cigarro, un tema de mi adicción. Yo puedo ofrecérselo al Señor y decirle: Señor, yo estoy luchando con esto me tiene esclava, yo necesito la intervención del Espíritu Santo para entender que yo tengo una identidad en Cristo y que yo he sido libre por el poder de su Espíritu. Así que yo animo a todas aquellas hermanas que están luchando, que están teniendo eso calladitas y que les da pena decirle a alguien que están luchando con eso. Eso es una área de santificación. Necesitas trabajar en esa área, porque eso es carácter. Dios te está permitiendo desarrollar carácter en esas áreas donde sos débil, porque donde yo soy débil, Dios se glorifica y su gracia es suficiente. Entonces las animo, y gracias, de verdad que este tema para mí ha sido de mucha bendición, porque hoy yo puedo ver el proceso. Hay muchas hermanas que me han acompañado, que conocen, y tengo, como les dije, 42 años, y creo que he podido ver lo que Dios ha ido formándome a través de esto. Y la clave está en deleitarme y en buscar la satisfacción solo en Jesús. Amén, amén. Muchas gracias a ti, Fer, por de verdad abrir tu corazón, por ser humilde, lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque a veces cómo nos cuesta, nuestro orgullo es tan grande que muchas veces decimos, no, ¿cómo yo voy a hablar de esto? ¿Cómo yo voy a exponer mi corazón, verdad? ¿Cómo voy a grabar un programa donde van a escucharme un montón de mujeres y de pronto voy a ser juzgada? Gracias por hacerlo, porque de verdad nos podemos identificar muchas en otras luchas quizás, y poder ser vulnerables para permitir que de verdad el Señor trabaje en nuestros corazones. No hay otra forma que Dios pueda trabajar en nosotros que abrirnos, que ser sinceras, ¿verdad? Que poder tener a alguien, no sé, de pronto, como decía Fer, una mentora, una amiga, un pastor, un consejero, una consejera madura en el Señor que nos pueda ayudar en este proceso. Queremos nada más cerrar recomendando, como siempre, un recurso bíblico para que usted pueda, de la mano de su vida devocional con la Biblia, ¿verdad? Con las disciplinas espirituales que usted practica, acompañar este proceso con este recurso que nos recomienda la librería Gracia Soberana. Es un devocional que se llama 31 días con Dios, adicciones, rompiendo hábitos esclavizantes. Es un libro maravilloso para trabajarlo de manera personal, pero también se puede trabajar con una guía. Entonces lo recomendamos porque si también tienes a alguien y trabajas en una iglesia, eres líder, consejera, de pronto tienes a alguien a quien quieras ayudar, puedes hacerlo con este libro y va a ser de mucha bendición. Recomendamos, ya ustedes saben, la librería Gracia Soberana es la librería que nos acompaña en esta serie a través de cada programa recomendando libros. Ellos tienen recursos que nos apuntan a Cristo, a su palabra, y el número es 8710-7956. Está aquí en Costa Rica, en Cartago, pero ellos hacen envíos también, entonces pueden llamarlos para que
puedan hacer el encargo de este libro. Y bueno, muchas gracias, Fer, por este tiempo. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias a todas las que nos han acompañado estos minutos. Y bueno, si usted tiene alguna duda, siempre lo decimos, o alguna pregunta, escríbanos a las redes sociales, escríbanos a nuestro WhatsApp y vamos a estar siempre atentas para acompañarlas también en sus procesos. Un abrazo, que Dios las bendiga y nos vemos en el próximo episodio de este podcast de Maestras de la Palabra. Gracias por habernos acompañado aquí en el podcast de Maestras de la Palabra. Te invitamos a visitar nuestra página web www.maestrasdelapalabra.com, así como nuestras redes sociales para más información del ministerio. Hasta la próxima.